Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado. Se trata de Ramón Aparicio Hernández Ponce. Él es psicólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, con quien vamos a estar hablando el tema de valores fundamentales para reajustar a la sociedad venezolana. Nuestro invitado también es TCU en Mercadeo, con certificación en coaching de programación neurolingüística de la UPEL, formación en salud ocupacional, psiconeuroinmunología, consultor empresarial, con adiestramiento para empresas en el área de desarrollo humano y además profesor de la Escuela de Psicología de la UCB, y ha participado en actividades en comunidades, predicando el evangelio, generando conciencia a través de la Iglesia Católica. Ramón es una persona pues muy nutritiva, de esas que uno dice, bueno, mira, Venezuela necesita esta conversación, porque uno de los motivos fundamentales por los cuales quienes estamos aquí en este país debemos encaminar nuestra lucha es por la concienciación de los valores. Y esa es una de las actividades que está desarrollando Ramón, que a nosotros nos llama muchísimo la atención, porque está desarrollando una campaña muy especial, de la cual vamos a comenzar a hablar, y otros temas de gran interés. Ramón, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación, Daisy, buenas tardes. Por cierto, esto no tiene nada que ver con el programa, pero ¿qué diferencia hay entre un psicólogo y un psiquiatra? Que los psiquiatras son médicos que hacen una especialización que se llama psiquiatría, trabajan los procesos mentales, pero más que todo desde la medicación. Nosotros vamos a una escuela de psicología donde estamos 5 años estudiando la psicología de manera global, ¿no? Y en la UCB nos preespecializamos, pero básicamente la diferencia es que ellos medican y nosotros no, porque no somos médicos. Ah, ¿qué tal? O sea, los psicólogos se dedican más que todo como a analizar el espíritu, la conciencia, el proceso mental. Los procesos mentales. Facilitamos procesos para que la gente descubra su potencialidad. O sea, una de las primeras cosas que tienen que aprender es escuchar, me imagino. Sin duda alguna, sin duda alguna. Ah, calladito escuchando. Ah. Nos entrenan para escuchar, escuchamos. Que tú sabes que ese es uno de los grandes dramas que vivimos los seres humanos, que muchas veces no nos escuchamos. Sin duda o sea, no alguna. escuchamos a nuestra familia, a nuestros hijos. Sin duda alguna. Quizás a nosotros mismos. Así es, así es. Que tenemos un muñequito por dentro, así como el diablito y el angelito. Mira esto, no lo hagas. ¿Ah? Y uno no escucha muchas veces, sí, a uno de los dos. Usualmente, ¿qué hacemos? Mientras tú estás hablando, yo estoy preparando mi respuesta, ¿no? Y evidentemente ahí no te estoy escuchando. Entonces la escucha, tal como le define Echeverría, es un proceso de amar, porque es de entrega, es estar presente, ¿no? Escuchar es estar presente para el otro. Qué bonito, ¿verdad? Ahora fíjate que es difícil, por ejemplo, en el caso de nuestro ejercicio del periodismo, yo te escucho y tengo que estar preparando por lo menos una repregunta, o sea, una interacción contigo. Ah, no, sin duda. No obstante, cuando nosotros estamos en procesos más, porque es parte de tu trabajo, ¿no? Ajá. Pero cuando estamos en un proceso de hablar sobre algo concreto, cuando tú estás presente, es cuando estás realmente escuchando. Mira, bueno, una de las cosas que también vamos a conversar con Ramón, que por supuesto queremos aprovechar esta oportunidad, es que nos ha llamado mucho la atención esa campaña de valores que tú estás desarrollando. Primero, bueno, porque eres una persona preparada y estás como haciendo una campaña política, ¿no? En la calle en función de los valores, no partidista, pero sí desde la perspectiva política. Háblanos de qué se trata, por qué lo haces, cómo lo haces. Ciertamente es política en tanto que los principios filosóficos de la política, ¿no? De los que nos hablaba Aristóteles, la polis, la ciudadanía, o la política entendida como el arte de hacer ciudadanía, ¿no? Entonces sí, es eminentemente política porque queremos crear ciudadanos, ¿no? Queremos llevar al ciudadano a que conecte con los valores esenciales de la vida, el respeto, la solidaridad, el poder, el no invisibilizar al otro. Entonces, esta campaña de valores lo que nos está recordando, hey, existimos, Venezuela somos más que personas que consumen, sino somos personas que estamos para el otro, somos posibilidad para el otro. Y rescatando los valores, empezamos a
conectar a las personas con su esencia. Ahora vamos a explicar bien, aprovechando que tú eres pues un profesional, ¿qué son los valores? Mira, los valores podemos entenderlos como el andamiaje en donde descansa lo mejor de la persona. El valor entendido como una manera de ser en la vida en donde vives en función de la moral, de las buenas costumbres, ¿no? El valor como algo que te identifica como alguien que vale. Como ese andamiaje o esas herramientas para ser cada día mejores personas. Sin duda alguna. Esos son los valores. Esos son los valores. Los valores, por ejemplo, familiares. Ahí sabemos que lamentablemente un buen porcentaje de la población vive o viene de familias disfuncionales. Eso en la sociedad o en la parte ya fuera del hogar se puede rescatar, se puede reformar. Esa campaña que tú haces, que vamos a hablar literalmente de la campaña, es pararte en un semáforo con unos cartelitos. Sí, mira, la campaña fue una conversación con amigos en donde dijimos, ¿qué podemos hacer por el país más allá de trabajar por nosotros y de mismos? quejarse y tal. Es correcto. Entonces decidimos preparar con material de desecho valores concretos. Solidaridad, por ejemplo, el que yo usualmente cargo es el de solidaridad. Por lo menos para una sociedad, ¿cuáles serían los valores fundamentales así para hacer una campaña de esa? Respeto, fundamentalmente, respeto, ¿no? Sin respeto no podemos construir una sociedad sana, ¿no? Entendiendo que el respeto, veámoslo así, Daisy, ¿sabes que los mandamientos de la ley de Dios, muchas personas los toman como algo que nos restringe, ¿no? Como que nos limita a hacer cosas. Como los que no hagas esto, no hagas aquello. No, al contrario, los mandamientos están tan relacionados con los valores, porque cuando los vivo, si yo vivo el mandamiento de no matar, y el otro lo vive, entonces yo estoy garantizando mi vida, y garantizo la de él. Lo mismo pasa con los valores. Cuando vivimos con los valores, impregnamos a la vida de un matiz distinto. Una familia que no vive valores es productora de delincuentes, lamentablemente, aunque hay muchas excepciones, ¿no? Pero la regla nos dice, cuando tú ves las estadísticas, usualmente cuando papá y mamá se pelean y viven constantemente en una pugna, eso es lo que ellos van a modelar en la calle. Entonces vas a tener personas que golpean, personas que no respetan tu integridad, porque es lo que vieron, te repito, siempre hay excepciones. Sabes que escuchándote hablar y tomándolo en consideración desde la perspectiva, por ejemplo, de mucha juventud y personas que están en nuestro país y mensajes que han recibido que están ajustados precisamente a los antivalores, el tema de la libertad, ¿no? La libertad como un hecho real en consonancia o en contraposición, vamos a decirlo así, mejor dicho, con los valores. ¿Se puede vivir en libertad ajustándose a los valores? Sin duda alguna. O sea, la libertad como don, inclusive como don de Dios. La libertad como aquello que te permite elegir, pero tomando en cuenta un parámetro y ese parámetro sería el valor. Porque si no, no estaríamos hablando de libertad, sino de libertinaje. O sea, la libertad tiene que casarse con los valores. Creo una libertad bien entendida, en donde cada uno elige, pero elige desde lo que considera que es bueno para la sociedad, no donde elijo solamente para mí, ¿ves? Porque esa individualidad es lo que nos ha llevado muchas veces a estar como estamos, ¿ves? Entonces cuando vives valores, entiendes, pasa por el tamiz de entender que mi valor hace que el otro también, y ahí le puedes añadir, si vemos el valor como algo comercial, ¿no? O sea, si yo vivo el valor y tú vives el valor, nosotros empezamos a adquirir más valor, ¿no? Como que nos cotizamos más alto, porque eso le da el sentido de lo importante que somos en la vida. Sabes que precisamente ese individualismo que muchas veces se pone manifiesto en las sociedades y que en Venezuela lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de la crisis económica, pues vemos que hay personas que simplemente tratan de conquistar pues lo que es los medios y de consumo y sus necesidades básicas en desmedro o en detrimento de otras. Inclusive eso lo podemos ver en la parte también monetaria, en el alza de los precios, pero también en el desajuste en líneas generales
inclusive de los procesos que en cualquier país son naturales, como ir al supermercado y comprar cualquier cosa. Ese desajuste, ¿tú crees que pueda en algún momento dado en Venezuela tomar una vía hacia recuperar y mejorar inclusive lo que teníamos a través de la utilización de los valores en nuestra sociedad? Estoy completamente convencido que sí. En la medida que nosotros ejercitemos los valores, vamos a ir fortaleciendo ese tejido social. Es decir, en el imaginario social puede haber un grupo que solamente piensa en sí mismo. Yo lo denomino el pecado social del bachaquero. El bachaquero comete un pecado social, porque no se da cuenta que además hay un principio universal, de la sabiduría universal, un principio bíblico de hecho, la ley de la siembra y la cosecha. Lo que tú siembres, eso vas a recoger. Entonces, cuando tú en lo individual solamente persigues beneficiarte, eso se te va a devolver en algún momento. Si nosotros vehiculizamos toda acción social desde los valores, Venezuela, no es que Venezuela va a cambiar, Venezuela está cambiando. Cuando tú, Daisy, das lo mejor en tu programa, Venezuela está cambiando. María Teresa Chacín lo dijo, Venezuela eres tú mismo, ¿no? Con tu esfuerzo y tu voluntad. En ese sentido, entonces, Venezuela sí está cambiando. Ahora, nuestro gran desafío es que cambie para bien, no que cambie para mal, ¿no? Y el valor, cuando nosotros nos paramos en la calle mostrando los valores, la gente se intriga, mucha gente nos ha preguntado y nos ha felicitado, otros que se burlan, esto es loco, esto no va a cambiar nada. Pero cuando tú cambias, cambias al mundo, así funciona. O sea que definitivamente la primera persona que debemos tratar de convencer es a nosotros mismos, en cualquier detalle, ¿no? Porque fíjate que muchas veces la gente piensa que son cosas muy grandes, ¿no? O muy definitivas, y realmente las pequeñas acciones hacen los grandes logros. Sin duda alguna. Todo cambio se gesta es dentro de uno mismo. Si yo quiero cambiar el mundo, debo comenzar por mí mismo. No funciona de otra manera. Ahora, esa campaña que ustedes han desarrollado, que desarrollan, creo que es una vez a la semana que lo están haciendo. Sí, hemos hecho salidas, se ha interrumpido por una que otra variable, pero las veces que hemos salido, nos paramos una hora con la pancarta y solamente el primer día nos paramos solamente para generar intriga. La gente veía, otros se reían, otros nos acercaban. Las otras salidas sí hemos abordado a las personas, precisamente diciéndoles, hey, estamos haciendo una campaña de valores y la gente se ha sumado. ¿Me puedo parar con ustedes? ¿Quieren? Entonces le hemos cedido inclusive la pancarta y las personas las han tomado. ¿Me puedo tomar una foto para las redes sociales? ¿Cómo no? Entonces la gente ha hecho ese tipo de cosas. Qué bonito, ¿no? Ahora, ¿tú crees que eso sí se logre un cambio con esas pequeñas acciones? Que la gente realmente pueda sentir que tiene una oportunidad en su país, y eso considerando tantas personas que se han ido, inclusive de Venezuela, precisamente porque consideran que aquí no hay futuro. Te voy a responder como le respondió la Madre Teresa de Calcuta a alguien que criticaba su acción. Esa persona le dijo, Madre, su acción es como una gota en el océano, eso no se nota. Y la Madre Teresa le dice, es cierto, pero sin esa gota, el océano estaría incompleto. Exactamente igual. Nosotros con nuestra campaña lo que queremos es decirle a la gente, Venezuela es un país libre, Venezuela es un país próspero, Venezuela es un país abundante, porque la vivencia del valor te conecta con lo mejor de ti mismo. Y eso muchas personas que nos han visto en las redes, que están fuera del país, nos han dicho, ánimo, sigan generando la campaña, es lo que le hace falta a Venezuela. Ese optimismo que de alguna manera necesita mucho el país en líneas generales, se encuentra muchas veces en una pared, que es el problema político que vive Venezuela, económico y bueno, y pues en materia de valores social. ¿Cómo hacer que las cosas, verdad, que esos tres áreas tan fundamentales de alguna manera no incidan en hacer que decaiga ese optimismo que muchas veces la gente lucha por mantener en Venezuela, esa alegría que nos ha caracterizado a los venezolanos, que lamentablemente ha decaído? En la próxima parte, la respuesta de nuestro invitado. Informativo Mira TV está en ti.
Continuamos en la entrevista, hoy conversando con Ramón Hernández Ponce, él es psicólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela y estamos hablando con él acerca de los valores que debemos nosotros impulsar en Venezuela para que seamos la patria que todos merecemos. Y precisamente estamos conversando con Ramón porque él tiene una campaña muy interesante donde se paran pues en la calle mostrando el nombre de algunos valores importantes y bueno, han tenido un feedback interesante. No obstante, hay mucha desesperanza en Venezuela, muchas familias que se han tenido que dividir por el tema de la inmigración, porque los jóvenes consideran que aquí no hay un futuro en Venezuela y ese valor quizás de la casa no ha sido tan poderoso como para mantenerlo en digamos en contravisión de lo que es la realidad económica de cada casa, o sea, no alcanza el dinero. ¿Cómo hacer para que eso se impulse, para que se una en función del éxito y de que las cosas realmente mejoren? Eso es una pregunta poderosa, como se dice en el coaching. Ciertamente, dependiendo de la expectativa de la persona, se pueden generar ciertas cosas que pueden cambiar o no, pero todo comienza acá, ¿no? Entonces, el valor, si vemos el optimismo pudiéramos utilizar el optimismo como un valor, versus lo que acabas de decir, personas que dicen que no hay futuro en Venezuela. El futuro está determinado por lo que tú haces en el presente. Entonces, tu presente va a determinar tu futuro. Si vives valores que te anclen con todo lo bueno que hay dentro de ti, sin ponerse una venda en los ojos y decir, aquí no está pasando nada, sino al contrario, utilizar todo lo que está pasando como un trampolín que te catapulte al logro de cosas que, si bien es cierto, la situación está difícil, ¿qué hago yo? ¿Qué mirada estoy dando a esa situación? Entonces, los valores, en ese sentido, van a fungir como una suerte de guía que te van a llevar hacia lo que tú quieras lograr. Pero parte de ahí sí, ¿qué piensas acerca de lo que está pasando? La desesperanza es, sin duda alguna, en nuestra sociedad, un proceso muy difícil, profundo. Yo he tratado pacientes que llegan para cerrar ciclos a irse del país, ¿no? Entonces, pero si tú te vas de aquí de Venezuela, con una mentalidad negativa, pensando que todo va a cambiar fuera, que geográficamente puede cambiar, tú puedes irte a otro país, sin duda alguna. Pero si te llevas la mentalidad de acá, no creo que te sirva mucho. Entonces, esencialmente, el cambio es acá. Porque el futuro, además, el futuro es un tiempo psicológico. El pasado es un tiempo psicológico. El presente es lo que tenemos acá. Si tú aprovechas tu presente, tu futuro será genial, porque lo que importa es qué hago con lo que tengo y cómo desde la vivencia de un valor yo puedo potenciar todo aquello que hay dentro de mí, siempre de cara a beneficiar al otro, ¿no? Un poco lo que decíamos hace un rato, la vivencia del individualismo ha hecho que nos desconectemos del otro. El otro, ese sentido de otredad, el entender que el otro es tan importante como yo. Tú no eres más importante que yo, tú eres tan importante como yo no soy más importante que soy tan importante como tú. Entonces, cuando tenemos esa mirada desde el valor del respeto, desde el valor de la igualdad, entendiendo la igualdad en cuestión de que somos seres humanos y podemos generar todo un contexto mejor. ¿Cómo activar? Cada persona que nos pueda estar escuchando en este programa y viendo el programa, ¿cómo activar los valores de manera individual? ¿Cómo hacer que esa llave se abra y que podamos nosotros lograr alcanzar esa meta suprema, ¿no? Que es irradiar, no solamente para el bien propio, sino irradiar esa positividad y esas cosas bonitas que tenemos los seres humanos? Mira, la primera clave para activarlo es saber que tu vida vale, que tu vida es un regalo. O sea, tenemos que querernos a nosotros mismos primerito que nada. Condición sine qua non. Cero de... Si no te quieres, no esperes que los demás te quieran. Tienes que quererte, tienes que valorarte, tiene que ver con un tema de autoconcepto, de autoestima, ¿no? De autopercepción, ¿no? El activar lo mejor que hay dentro de nosotros. Mira, hay un autor que dice que nosotros tenemos el ADN de Dios. Entonces, si nosotros tenemos el ADN de Dios, nosotros somos también co-creadores como Dios. De hecho, si tú revisas la Sagrada Escritura en el libro del Génesis 1, 26, 27, dice que nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza.
Entonces, si estamos hechos a imagen y semejanza del Creador, tenemos mucho de creadores. Y de allí, activar los valores también nos lleva a ser creativos. Y por eso nosotros hemos decidido salir a la calle a decirle a la gente, hay que activar los valores. Ahora, fíjate, el ser humano tiene como sus dimensiones, ¿no? En las diferentes áreas donde se desarrolla. Una cosa es la familia, otra cosa es el trabajo, otra cosa de repente los amigos y la individualidad, obviamente, ¿no? Que sería por donde tenía que haber comenzado. ¿Cómo hacer que se amalgamen en cada una de esas áreas los valores que logremos nosotros consolidar dentro de nosotros mismos? Mira, amalgamarlos tiene que ver primero con un sentido, como lo decimos en la psicología. Tiene que ver primero en nuestra estructura yoica. Debemos nosotros estar enteros, completos. Porque ser la mejor persona, ser la mejor versión de ti mismo, te va a llevar a entender que en las otras dimensiones, en los otros roles que juegas, tú vas a ser una persona congruente además. Si yo vivo los valores en lo personal y eso lo transfiero a la familia, si eso lo transfiero a la sociedad, si eso lo transfiero al trabajo, entonces, ¿cuál es el resultado? Que eres congruente con lo que vives. Y en cada una de esas dimensiones, tú vas a despertar un modelo a seguir. Vas a despertar un modelo a ser imitado. Y ese es nuestro desafío. Cambiar a Venezuela tiene que ver con eso. Fíjate que yo percibo de alguna manera que hay como una especie de rabia social. O sea, hay mucha gente que se expresa con rabia. Eso de alguna manera también nubla, ¿no?, las posibilidades. ¿Qué decirles a esas personas que se encuentran furiosas por lo que está pasando, por las cosas que están sucediendo en Venezuela? Bueno, hay muchas cosas que decirles, pero desde la dimensión espiritual, nosotros somos seres biopsicosociales y espirituales. Y a mi juicio, la espiritualidad es la dimensión más amplia y más profunda del ser humano. Hay que tocar esa dimensión espiritual. A alguien que está lleno de rabia, yo le invito a entender que la rabia, si lo hablamos de un proceso desde de lo que nos enseña la psiconeuroinmunología, cada vez que nosotros estamos molestos, cada vez que nosotros estamos conectados con energías muy negativas, ¿qué va a pasar en nuestro cuerpo? Vamos a empezar a somatizar todo eso. Vamos a empezar a sentir en nuestro propio cuerpo esa rabia. O sea, que la gente sí se puede enfermar si sin duda alguna. Siempre bravo. ¿Cuántas personas hay con parálisis facial? ¿Cuántas personas hay con hipertensión, pero no tanto porque tengan niveles de colesterol elevados, sino porque precisamente por rabia cambian toda su estructura biológica? Porque fíjate que hay una especie de sabrosura, ¿no?, en expresarse con rabia, como una necesidad. ¿Cómo aguantar eso? Mira, es bueno expresar la rabia, tampoco yo estoy haciendo una invitación a que todo el mundo reprima. Ahora, ¿cómo hacerla? Ese es el secreto, ¿ok? Aristóteles decía que el tema no es no molestarse, sino saber con quién molestarse, cómo molestarse y de qué forma nosotros lo hacemos. Y las consecuencias que puede generar eso. Ese es el añadido, ¿no? Pero eso es inteligencia emocional. Entonces, ¿cómo hacerlo? Mira, si estoy molesto contigo, desde la asertividad, decirte, oye Daisy, eso que me acabas de decir no me gusta. Y yo estoy expresando mi rabia sin necesidad de gritarte, a vociferar mil cosas, ¿no? Es una manera inteligente, por eso ahí hablamos de inteligencia emocional. No es que tú te conviertas en un portador de rabia. El que grite más, no, nada de Exacto, eso. no, al contrario, es sencillamente decir, estoy molesto por esto, lo expreso, y después de expresarlo, conecto con lo mejor de mí mismo, sabiendo que estar en paz es el regalo más hermoso que puedes dar. Sin ir obviamente a nada religioso, porque bueno, cada quien tiene la libertad de culto, ¿no? Pero sí desde una perspectiva espiritual, ¿qué recomendación le das tú, como que si estuviésemos en una consulta, a toda Venezuela, esa Venezuela que necesita un poquito de paz, un poquito de sosiego en este momento? Mira, la recomendación es conectar con el Creador. Llámalo como lo llames, ¿ok? Porque recuerda, estás configurado, estás configurada para ser como Él. Tienes su ADN. Entonces, cuando nosotros estamos en conexión con el Creador, todo lo demás fluye. Además, eso que fluye es paz. O sea, la paz es un don. Y fue el primer regalo que Jesús le dio a los apóstoles
cuando resucitó. La paz les dejo, ¿no? Y la ética en todos los aspectos, la ética empresarial, la ética en el hogar, ¿cómo podemos fortalecer eso y convertirlo en un buen negocio para todos nosotros? Porque la ética, profundizando, es el mejor negocio, porque es la credibilidad, que es una de las cosas que está fallando en Venezuela. Mira, qué hermoso eso que dices, ¿no? Porque cuando nosotros vivimos desde la ética, nosotros podemos, bueno, cuando quien haya leído Ética para Amador puede descubrir lo hermoso que es vivir, sobre todo conectado con eso que te reporta, tal vez no desde lo financiero, pero te reporta un plus. Vivir desde la ética te hace una persona más completa, ¿no? ¿No te ha pasado, bueno, ahorita no hay efectivo, pero que te pagaban de más y entonces tú te regresabas y devolvías y la persona decía, wow, gracias, ¿no? Esa es la recompensa de la ética, por ejemplo. Ese gracias. Ese gracias, el saber que tú... Y esa admiración que genera una persona con ética. Sin duda, y que... O un producto que una persona, una fábrica haga y que sepan que siempre ese producto va a tener las características que indica la etiqueta. Es correcto. Por ejemplo, ya tú vas seguro, vas a comprar eso porque es que ese es el bueno. El bueno porque es una empresa con valores éticos. Exacto, es lo que nos remite a nosotros el ser sinceros también, ¿no? La sinceridad desde la etimología de la palabra que es sincera, ¿no? Que todas esas obras venían sinceras, entonces están completamente limpias. Entonces nosotros cuando somos sinceros nos movemos desde la ética y eso es un valor, pero incalculable. Bueno, mira, Ramón, de verdad que me encantó conversar contigo y de verdad que un viernes creo que es un tema maravilloso. Espero que vuelvas para hablar Gracias. de otros temas de interés. Gracias. Que necesitamos todos los venezolanos para profundizar un poquito en estas cositas que son la base de todo éxito realmente. No el que sea más avispado, más duro, más vivo, no, eso no es el camino del éxito. Sin duda alguna que no. Es el servicio, es el servicio. Así es. Ramón, muchísimas gracias. Gracias a ti. Por estar aquí. Te deseo una linda tarde y a ustedes, nuestros queridos y distinguidos televidentes. Gracias por permitirnos una vez más entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. A nombre de nuestras productoras Andrea León y Lourdes Navas, nuestro director Antonio Brantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes de Isidro Pesa, nos despedimos deseándoles una excelente jornada. Informativo Mira TV está en ti.